El gobierno de Estados Unidos le respondió al gobierno de Nicolás Maduro, quien acusó que el anunciado golpe contra una embarcación que transportaba droga desde Venezuela fue una fachada generada por inteligencia artificial. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que Maduro debería estar preocupado. El insólito encuentro entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con sus homólogos chino y norcoreano Xi Jinping y Kim Jong-un ha generado preocupación en Occidente. La demostración de poder durante el gran desfile militar en Pekín despertó el temor de una conspiración contra Estados Unidos. El presidente ruso Vladimir Putin invitó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Moscú para sostener una cumbre conjunta para finalizar con la guerra, algo calificado como inaceptable por Kiev. El presidente Donald Trump reconoció que su gobierno tendría que hacer una devolución superior a $200 mil millones si es que la Corte Suprema falla en contra de su administración sobre la ejecución de los aranceles recíprocos contra miles de empresas. Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han vuelto a escalar. Un ataque en el Caribe y un video cuestionado con inteligencia artificial están en el centro de la polémica. Este martes, el presidente Donald Trump anunció que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destruyeron en el Caribe una embarcación que, según aseguró, salió de Venezuela cargada de droga. El mandatario lo confirmó en su red Truth Social, publicando un video donde se observa una lancha atacada desde el aire antes de hundirse en llamas. Sin embargo, Caracas respondió de inmediato. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, denunció que el video difundido por Trump fue creado con inteligencia artificial. En su canal de Telegram, acusó a Marco Rubio de engañar al presidente estadounidense con pruebas manipuladas y de empujarlo hacia un conflicto armado con Venezuela. Ñáñez incluso publicó la respuesta de la plataforma Gemini, que según él confirma que el video no es auténtico. Basta ya de mentir y de manchar las manos de sangre del presidente Trump, escribió el funcionario. La denuncia venezolana ocurre en medio de un despliegue militar de 7 buques de guerra y un submarino nuclear enviado por Estados Unidos al Caribe. Washington sostiene que se trata de un operativo contra el narcotráfico, mientras Donald Trump insiste en que el Tren de Aragua, bajo el mando de Nicolás Maduro, es responsable de asesinatos, tráfico sexual y narcoterrorismo en el hemisferio. Maduro, por su parte, asegura que todo es un montaje para justificar la apropiación del petróleo venezolano y sostiene que su país enfrenta la mayor amenaza en 100 años, solo comparable con la crisis de los misiles en Cuba. Pero ellos vienen de verdad verdadita. ¿Tú sabes por qué vienen? Por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas. Tenemos la principal reserva de petróleo de Venezuela y ese petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, le pertenece a ustedes. Ese petróleo es de ustedes, ¿oyeron? De ustedes, de estos niños y estas niñas. Esa primera reserva de petróleo del mundo es del pueblo de Venezuela. Para demostrar que lucha contra las mafias criminales, Venezuela ha desplegado 15.000 soldados en la frontera con Colombia. Sin embargo, las acusaciones cruzadas entre Washington y Caracas elevan las dudas. ¿Fue realmente un operativo militar o un montaje creado con inteligencia artificial? ¿Tú qué opinas sobre esto? Déjanos tus comentarios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la narcolancha que atacaron en el Mar del Caribe sí llevaba enormes cantidades de droga. En el barco tenías cantidades masivas de drogas, tenemos grabaciones de ellos hablando. Eran cantidades masivas de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente y todos lo entienden completamente. De hecho, lo ves las bolsas de drogas por todo el barco. Y fueron golpeados, obviamente, no lo volverán a hacer y creo que muchas otras personas no lo volverán a hacer cuando vean esa grabación. Van a decir, no hagamos esto, tenemos que proteger nuestro país y lo vamos a hacer. Trump respondió así a Venezuela luego de que el ministro de Comunicación de ese país, Freddy Ñáñez, señalara en sus redes sociales que el video del ataque fue hecho con inteligencia artificial.
Pero Venezuela ha sido muy mala, tanto en términos de drogas como enviando a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país. Vaciaron, no sabes esto, pero vaciaron sus prisiones en Venezuela y las vaciaron en los Estados Unidos de América, y ese es parte del problema que tenemos. Los estamos sacando rápidamente. Desde Estados Unidos, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, indicó además que el único que debería estar preocupado por el ataque es Nicolás Maduro, resaltando la precisión del poder militar de Estados Unidos. En redes sociales, muchos usuarios han hecho eco de las críticas sobre la originalidad del video y la forma de la intervención. En el programa Radar 24, Antonio Manco, experto en inteligencia artificial, precisó que las imágenes difundidas por el presidente Trump sí son reales. Analizando el video cuadro por cuadro, podemos decir que no es inteligencia artificial por varias razones, ¿no? Primero, que la embarcación tiene una estructura similar en dos tomas diferentes. Si analizamos los videos, la toma lateral y la toma frontal. La IA no copia fielmente estructuras en movimiento, y peor cuando hay personas dentro y cuando están en un enfoque o en un bloque muy pequeño, como es el caso. Si se dan cuenta también, el video difundido por Donald Trump se observa lo que parece ser una persona en movimiento. Al hacer un prompt para generar un video con IA, se siguen varios pasos, se dan detalles, pero milimétricamente no los puede dar la IA. Agregó que la fecha y la ubicación deberían aparecer en las imágenes satelitales. Ahí puede estar la hora, la ubicación, probablemente otra información que pueda dar señales, incluso del lugar, ¿no? Porque se habla de aguas internacionales. Sin embargo, ese borrado podría o ser por seguridad, o de repente, eso ya lo dirán luego, por no evidenciar algún detalle adicional, ¿no? En medio de este panorama, María Corina Machado, el rostro de la oposición al régimen de Maduro, asegura que el cerco para el llamado narcoestado se está cerrando. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tildó de payasada el operativo antidrogas de Estados Unidos en el Caribe. Lo hacen para amedrentar a los gobiernos latinoamericanos. Lo hacen para amedrentar a los pueblos y para intentar con ello derrocar al gobierno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el envío de una fuerza naval en aguas caribeñas cerca del territorio marítimo de Venezuela para luchar contra el narcotráfico. Un despliegue que el mandatario venezolano Nicolás Maduro ha denunciado como una amenaza a su país. El martes, las fuerzas estadounidenses dispararon contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela, presuntamente del grupo Tren de Aragua. Un ataque en el que, según Trump, murieron 11 personas a las que identificó como narcotraficantes. Una lanchita, le metieron un par de cuetazos, la despedazaron, mataron a 11 personas que viajaban. ¿Cómo demuestran ellos que eran narcotraficantes y que llevaban drogas para los Estados Unidos? Ortega también acusó a Estados Unidos de no contar con ninguna capacidad para controlar el consumo de la droga en su territorio. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó el martes a México. Su visita coincide con el anuncio de Washington de que fuerzas estadounidenses mataron a 11 supuestos narcotraficantes en un ataque en el Caribe contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela. Rubio confirmó la acción militar en Miami antes de llegar a la capital mexicana y prometió que Estados Unidos va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen. El secretario de Estado estadounidense lanzó la advertencia en vísperas de la firma de un protocolo de seguridad con el gobierno de México, que rechaza la oferta del presidente estadounidense Donald Trump de enviar tropas para exterminar a los cárteles mexicanos, a los que designó en febrero como grupos terroristas. Rubio se reunirá el miércoles con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Trump declaró la semana pasada que se ha ofrecido enviar al ejército y que Sheinbaum no quiere que hagan eso y que está muy asustada. Sheinbaum dijo que trazará un límite claro a una eventual intervención militar estadounidense en México, luego de que Trump firmó una orden que autoriza el empleo del ejército contra las organizaciones del narcotráfico. Sheinbaum rechazó cualquier injerencismo y violación al territorio mexicano.
Tras su visita a México, Rubio seguirá su viaje en Ecuador, donde gobierna Daniel Noboa, aliado de Trump. El Departamento de Estado dijo que el secretario exigirá en ambos países acción rápida y decisiva para desmantelar a los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, acabar con la inmigración ilegal y contrarrestar lo que llamó una influencia maligna de China. Colombia criticó la presencia militar de Estados Unidos en aguas del Caribe para luchar contra el narcotráfico, un despliegue que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha denunciado como una amenaza a su país. Y por supuesto que esa presencia desproporcionada para combatir el narcotráfico, de lo que no hay duda que los países de la región estamos comprometidos en esa lucha contra el narcotráfico, pero esa presencia desproporcionada frente a las tensiones que existen entre Venezuela y Estados Unidos nos llevan a advertir que una injerencia no es posible, porque Colombia, porque América Latina es tierra de paz. Las declaraciones de la ministra colombiana fueron hechas antes de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que las fuerzas estadounidenses dispararon contra una embarcación en el Caribe que, según el mandatario, transportaba drogas desde Venezuela. Estados Unidos envió unos 4.000 efectivos cerca de territorio marítimo de Venezuela, cuyo mandatario considera que se trata de una acción para ejercer máxima presión en su contra por parte del gobierno de Trump. Sin mencionar directamente a Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido en que no apoyará ninguna invasión en Latinoamérica. El lunes Maduro denunció que 8 barcos de Estados Unidos con 1.200 misiles apuntaban hacia su país. Washington aumentó a $50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa presuntamente de encabezar una organización criminal llamada el Cártel de los Soles. Petro sostiene que ese grupo no existe y se ha acercado al mandatario venezolano, aunque no reconoció su reelección. En una de las demostraciones más grandes de poder del bloque aliado antioccidental, el presidente de China, Xi Jinping, acompañado de sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y Corea del Norte, Kim Jong-un, lideró el gran desfile militar por el 80 aniversario de la victoria de China. El rejuvenecimiento de la nación china es imparable y la causa de la humanidad por la paz y el desarrollo prevalecerá. En este video haremos un repaso por los momentos más destacados del gran desfile militar y haremos un recuento por los principales elementos del armamento chino. Uno de los instantes más poderosos fue la aparición conjunta de Xi Jinping junto a Vladimir Putin y Kim Jong-un. El palco central de Tiananmen reunió al presidente de China, al presidente de Rusia y al líder de Corea del Norte, fotografiados juntos y saludando a las tropas. La imagen no fue casual. Se trató de un gesto deliberado de unidad de regímenes autoritarios frente a lo que denominan el bloque occidental, liderado por Estados Unidos. Para Pekín, mostrar a Putin y a Kim a su lado refuerza la narrativa de que China lidera un eje alternativo de poder global. Para Moscú y Pyongyang, el gesto fue una forma de legitimar su posición internacional, debilitada por sanciones y aislamiento. Otro momento importante fue el discurso de Xi Jinping, quien lideró la ceremonia, inspeccionó a las tropas desde el vehículo ceremonial y destacó el papel de los veteranos de guerra. Su discurso enfatizó la resiliencia nacional, el orgullo patriótico y la intención de resistir presiones exteriores. La humanidad se enfrenta nuevamente a la disyuntiva de paz o guerra, diálogo o confrontación, y resultados beneficiosos para todos o juegos de suma cero. Sin duda, uno de los momentos más destacados fue la exhibición del armamento chino. Esta fue la primera exhibición pública de la triada nuclear completa de China. Misiles nucleares lanzables desde tierra, mar y aire, con sistemas como el DF-61 y CBM. Además, se mostraron drones submarinos tipo AJX-002, antidrones y sistemas de defensa avanzada, misiles hipersónicos, armamento láser y sistemas autónomos como robots perro. Se exhibieron láseres de defensa aérea, incluyendo un láser de gran tamaño que, según la televisión estatal, se instalaría en buques de guerra. También se mostró a los espectadores una versión terrestre del arma.
Además, en el desfile sobrevolaron bombarderos, cazas de última generación, aviones de reabastecimiento y helicópteros tácticos. Este despliegue buscó enviar un mensaje claro: China ya domina las 3 vías de lanzamiento nuclear al nivel de Estados Unidos y Rusia. Además, la exhibición de sus drones automáticos responde a la tendencia de guerra inteligente, donde la IA y los drones reemplazarán a tropas humanas en el campo de batalla. En la avenida Qianhan, unos 50.000 invitados agitaban pequeñas banderas chinas en un ambiente de expectación. Un coro vestido de azul interpretó himnos patrióticos como Defender el Río Amarillo, canción emblemática de la resistencia china frente a la invasión japonesa. El desfile, el primero en 6 años, también mostró la capacidad de control del Partido Comunista sobre Pekín. Las calles de la capital estuvieron bloqueadas con vallas y fueron patrulladas por miles de policías y soldados. Se prohibió el uso de drones y se instalaron controles de seguridad similares a los de un aeropuerto en distintos puntos de la ciudad. La magnitud del despliegue respondió, según observadores, al temor de que surgieran protestas en medio de un contexto de malestar social entre jóvenes chinos. Según la televisión estatal, la conmemoración no solo sirvió para honrar a los veteranos de la guerra contra Japón, sino también para proyectar la imagen de un país fuerte, unido en torno a su historia y liderado por un Xi Jinping que busca consolidar alianzas internacionales en un escenario global marcado por nuevas tensiones. Esta inédita imagen ha causado preocupación en la OTAN y los demás aliados de Occidente. El presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, reunidos por primera vez transmitiendo una imagen de unidad y poder para desafiar el actual liderazgo global. El palco central de Tiananmen reunió al presidente de China, al presidente de Rusia y al líder de Corea del Norte, fotografiados juntos y saludando a las tropas. La imagen no fue casual. Se trató de un gesto deliberado de unidad de regímenes autoritarios frente a lo que denominan el bloque occidental, liderado por Estados Unidos. Para Pekín, mostrar a Putin y a Kim a su lado refuerza la narrativa de que China lidera un eje alternativo de poder global. Para Moscú y Pyongyang, el gesto fue una forma de legitimar su posición internacional, debilitada por sanciones y aislamiento. Además, se trata de la primera ocasión que los mandatarios de China, Rusia y Corea del Norte participan en un evento de esta magnitud de manera conjunta, lo que subraya la dimensión geopolítica de la conmemoración. Las reacciones de Occidente nos hicieron esperar, y el primero en mostrar su inquietud ante la reunión de los líderes autoritarios en Pekín ha sido Donald Trump, quien ha acusado este martes a su homólogo chino Xi Jinping de conspirar contra su país junto con los mandatarios de Rusia y Corea del Norte. La gran pregunta que hay que responder es si el presidente Xi de China mencionará o no el enorme apoyo y la sangre que los Estados Unidos de América dieron a China para ayudarla a asegurar su libertad frente a un invasor extranjero muy hostil. Se lee en el texto publicado por Trump. La respuesta del Kremlin fue inmediata y enfatizaron que esperan que la afirmación de Trump tuviera un sentido figurado. En declaraciones a la prensa tras la cumbre Putin-Kim de este miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que nadie está tramando ninguna conspiración y expresó su esperanza de que la declaración de Trump tuviera un sentido figurado, no literal. Peskov también añadió que las relaciones de Rusia con sus socios del Este se llevan a cabo por el bien de sus naciones y no en contra de nadie. Por su parte, la jefa política de exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, aseguró en rueda de prensa que la presencia de los líderes de Rusia y Corea del Norte junto al presidente chino Xi Jinping en un multitudinario desfile en Pekín el miércoles constituye un desafío directo al sistema internacional basado en normas. Ver al presidente Xi junto a los líderes de Rusia, Irán y Corea del Norte en Pekín hoy no es solo una imagen antioccidental, es un desafío directo al sistema internacional basado en normas, y no solo simbólico. La guerra de Rusia en Ucrania cuenta con el apoyo de China. Estas son realidades que Europa debe afrontar. Otro momento que ha acaparado la atención de Occidente fue la fugaz reunión entre Putin y Kim Jong-un, en la cual el jefe del Kremlin le agradeció a su homólogo por su ayuda en la lucha contra el neonazismo contemporáneo. Quisiera destacar que sus soldados lucharon con valentía y heroísmo. Quisiera señalar que nunca olvidaremos los sacrificios de sus fuerzas armadas y las familias de sus militares. Por iniciativa suya, como es bien sabido, sus fuerzas especiales participaron en la liberación de la región de Kursk, en plena conformidad con nuestro nuevo tratado.
El despliegue de estos tres líderes en un mismo escenario fue quizás el momento más cargado de simbolismo político del desfile. No se trató solo de mostrar armas, sino de mostrar alianzas. La foto de Xi, Putin y Kim presume la visión china de un nuevo orden mundial alternativo, con un bloque que busca desafiar directamente a Estados Unidos y sus aliados. Tras participar en el gran desfile militar de China por el 80º aniversario de la victoria ante Japón, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una conferencia de prensa ante medios locales, donde está dispuesto a participar en una cumbre trilateral con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y su enemigo en la guerra, Volodymyr Zelensky. Donald me preguntó si era posible celebrar dicha reunión. Dije que sí, que era posible. En definitiva, si Zelensky está dispuesto, que venga a Moscú. Dicha reunión se llevará a cabo, aseguró el jefe del Kremlin. Vemos no solo los llamamientos, sino un sincero deseo de encontrar una solución. Y me parece que hay una luz al final del túnel. Veamos cómo evoluciona la situación. Si no, tendremos que resolver todas las tareas que se nos plantean por la fuerza de las armas. Putin aseguró que nunca ha descartado la posibilidad de una reunión con Zelensky, aunque preguntó si esta tendría algún sentido. Al mismo tiempo, durante la comparecencia, el presidente ruso puso en duda la legitimidad de su homólogo ucraniano por permanecer en el cargo más allá del término presidencial. En cuanto a la posibilidad de elevar el nivel de la representación en el grupo negociador con Ucrania, Putin dijo que Rusia está preparada para ello, a la vez que se mostró satisfecho con el trabajo del actual jefe negociador y asesor presidencial ruso, Vladimir Medinsky. Sin embargo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan aseguró este martes, al regresar de China, donde se reunió con su homólogo ruso, que los líderes de Rusia y Ucrania aún no están preparados para un paso decisivo hacia la paz en Ucrania. En una rápida respuesta al reto de una cumbre trilateral en Moscú, el gobierno de Ucrania, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Andriy Sybiga, ha criticado y rechazado la invitación del presidente Vladimir Putin al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Kiev ha calificado como inaceptable la respuesta del Kremlin. Hay otras propuestas serias y el presidente Zelensky está listo para que la reunión tenga lugar en cualquier momento, ha destacado Sybiga, quien también ha mencionado en su cuenta de la red social X que varios países han ofrecido ser anfitriones de la posible cumbre entre ambos líderes. Pese a ello, Putin sigue enredando a todos haciendo propuestas que sabe que son inaceptables, dijo el ministro ucraniano, que agregó que solo un incremento de la presión internacional sobre Rusia hará que el presidente Putin se tome finalmente en serio el proceso de paz que trata de impulsar Estados Unidos. Sybiga ha respondido de manera tajante a unas declaraciones de Putin en las que retaba públicamente al mandatario ucraniano a viajar a la capital rusa. Si Zelensky está listo, que venga a Moscú, ha afirmado durante una rueda de prensa en China, en la que ha señalado también que sigue encima de la mesa una invitación similar para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un ataque masivo de Rusia dejó a decenas de miles de personas sin electricidad en Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana señaló el miércoles que Moscú disparó más de 500 drones y una veintena de misiles. Funcionarios de localidades en el oeste del país dijeron que hubo varios heridos y que resultaron dañadas tanto viviendas como infraestructuras civiles. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que su par ruso Vladimir Putin volvió a mostrar su impunidad, algo que según él requiere una respuesta del mundo.
El ataque coincidió con la visita de Putin a China, donde participó en un desfile militar con su anfitrión Xi Jinping y el líder norcoreano Kim Jong-un. Uno de los pilares de la administración Trump está en peligro. El presidente estadounidense ha reconocido que si el gobierno llegase a perder la demanda impuesta por numerosas empresas por la imposición de sus aranceles recíprocos, podría resultar en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tenga que devolver los ingresos recaudados por un monto superior a los $200 mil millones. Las empresas estadounidenses han pagado más de $210 mil millones hasta el 24 de agosto para cubrir los aranceles que los tribunales estadounidenses ahora dicen que son ilegales. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el pasado viernes que Trump recurrió ilegalmente a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles generales a países. Trump había utilizado esos poderes para aumentar las tasas de impuestos a la importación de productos de la India y de Brasil, hasta un 50% y hasta un 145% para las importaciones provenientes de China, a principios de este año. Trump dijo a los periodistas el martes que su gobierno está preparando una apelación ante la Corte Suprema, la cual insta a una acción rápida que mantenga sus aranceles vigentes más allá de la fecha límite del 14 de octubre, que el Tribunal de Apelaciones fijó para la entrega en vigor de su fallo. El máximo tribunal del país podría decidir que no está dispuesto a escuchar la apelación del gobierno de Trump y en su lugar dejar en pie la decisión del tribunal inferior. Si ese es el caso, las empresas estadounidenses podrían recuperar ese dinero, pero no será necesariamente un proceso fácil ni rápido. Si la Corte Suprema también determina que Trump no tenía la autoridad legal para imponer aranceles, el gobierno tendrá que cesar inmediatamente esas recaudaciones. Cabe señalar que si bien las empresas estarán encantadas ante la perspectiva de un reembolso por aranceles, no necesariamente será una situación en la que todos ganen para la economía. Cientos de miles de millones de dólares de ingresos por aranceles que el Tesoro ha conservado en su fondo general significan que el gobierno ha pedido prestado menos dinero de lo que de otro modo habría pedido. Revertir los aranceles requeriría más endeudamiento para pagar sus facturas. Eso podría significar la venta de más bonos del Tesoro, lo que podría impulsar los rendimientos y los costos de endeudamiento en toda la economía al alza. Los reembolsos también podrían generar preocupaciones sobre una inflación descontrolada, dijo Gary Hufbauer, investigador principal no residente del Instituto Peterson de Economía Internacional, a CNN. El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dijo el miércoles que al menos 21.000 niños en Gaza han quedado con alguna discapacidad desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas en octubre de 2023. El comité, compuesto por expertos, precisó que unos 40.500 niños han sufrido heridas provocadas por la guerra en los casi 2 años transcurridos desde que estalló el conflicto, y más de la mitad quedaron con alguna discapacidad. El comité urgió a Israel a adoptar medidas específicas para proteger a los niños con discapacidades contra los ataques e implementar protocolos de evacuación que los tomen en cuenta. El comité señaló además que las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza afectan de manera desproporcionada a las personas con discapacidad. Declaró que fue informado de más de 157.100 personas heridas entre el 7 de octubre de 2023 y el 21 de agosto de 2025, de las cuales más del 25% corren el riesgo de sufrir discapacidades de por vida. Al menos 29 personas murieron por las inundaciones en el estado de Punjab, en el noroeste de India, donde 1 millar de aldeas quedaron aisladas por el agua. Más de 940 kilómetros cuadrados de tierra agrícola en esta región, considerada el granero de India, quedaron inundados y provocaron devastadoras pérdidas de cosechas, según el primer ministro Narendra Modi. Las autoridades también temen una enorme pérdida de ganado cuya magnitud solo podrá determinarse cuando bajen las aguas. Los equipos del ejército y de emergencia realizaron extensas operaciones de rescate. Más de 1.000 barcos y 30 helicópteros intentaban entregar alimentos y buscar personas aisladas. En el último mes, las inundaciones en este estado han afectado a más de 250.000 personas, por lo que se cataloga como el peor desastre en décadas.
Los ríos de la región llegan hasta Pakistán, donde también hubo desbordamientos. Las inundaciones y deslizamientos son comunes en el sur de Asia durante la temporada de monzones entre junio y septiembre. Los expertos señalan que el cambio climático y el desarrollo mal planificado agravan su frecuencia, intensidad e impacto. El abogado de Jair Bolsonaro pidió el miércoles absolución. Durante su última intervención antes de que la Corte Suprema de Brasil dictamine si el expresidente tramó un golpe de Estado, Paulo Cunha Bueno hizo un paralelismo con el caso Dreyfus, el escándalo de principios del siglo XX en Francia que pasó a la historia como símbolo de la parcialidad judicial. Bolsonaro, de 70 años, está en prisión preventiva en su residencia en Brasilia desde principios de agosto. Señores ministros, la absolución del presidente Bolsonaro es imperiosa para que no tengamos nuestra versión del caso Dreyfus. El juicio define si el entonces presidente intentó aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. Según la Fiscalía, el proyecto golpista, que no habría avanzado por falta de apoyo de la cúpula militar, incluía un decreto de estado de sitio y un plan para asesinar a Lula, su vicepresidente electo Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes, relator de este juicio. El exjefe de Estado, inhabilitado políticamente hasta 2030 y que puede enfrentar hasta 43 años de prisión, se declara inocente y dice ser un perseguido político. El máximo tribunal dará su veredicto la semana próxima. OpenAI anunció nuevas medidas de seguridad para su popular chatbot ChatGPT tras una denuncia judicial que conmocionó a Estados Unidos. A partir del próximo mes, los padres podrán vincular sus cuentas con las de sus hijos adolescentes y establecer reglas de comportamiento adaptadas a la edad. Además, recibirán alertas si el sistema detecta señales de angustia aguda. El anuncio de la empresa estadounidense de inteligencia artificial llega tras la demanda presentada por Matthew y Maria Rain, quienes aseguran que ChatGPT alentó a su hijo adolescente a suicidarse. La pareja sostiene que el chatbot cultivó una relación íntima con su hijo Adam durante varios meses entre 2024 y 2025, antes de su muerte en abril de este año. Según la denuncia, el sistema habría alentado al joven a robarle alcohol a sus padres y le dio instrucciones técnicas sobre cómo realizar un nudo corredizo. Pocas horas después, Adam fue encontrado muerto. El caso del joven no es el único. En los últimos meses se denunciaron varios incidentes en los que las personas son alentadas por chatbots de inteligencia artificial a seguir pensamientos delirantes o dañinos. OpenAI asegura que sigue trabajando para mejorar la detección de señales de angustia y reducir la adulación de sus modelos hacia los usuarios.